Hola a todos, vamos a ver ya en este vídeo el tema 2 que trata sobre el activo no corriente, concretamente sobre el inmovilizado material, y también vamos a ver algo de inversiones inmobiliarias, ¿vale? Entonces tema 2 y tema 3 tratan sobre el inmovilizado material. Es una parte muy importante, en el examen final siempre nos ponen un caso práctico en el que tenemos varias preguntas relacionadas con el inmovilizado material. Vale, entonces aquí vamos a centrarnos sobre todo en el proceso de cómo damos de alta ese inmovilizado material en la contabilidad, ¿vale? Cuando lo adquirimos al exterior, por ejemplo, lo valoramos a precio de adquisición, como vimos en el primer tema también, el criterio de valoración. Si lo fabricamos internamente por el coste de producción, también veremos, como decíamos, las inversiones inmobiliarias, algunas normas particulares sobre el inmovilizado material y luego también veremos dos opciones de cómo se puede adquirir un inmovilizado, que una es mediante una permuta y mediante un arrendamiento financiero. Vale, pues vamos a ello. Todo esto, como siempre, de forma muy práctica. Vale, primero, ¿qué es un inmovilizado? Definimos el inmovilizado, que como sabéis lo tenemos dentro del activo no corriente concretamente. Son esos activos cuya finalidad, o sea, el inmovilizado en general, tanto el material como el intangible, son esos activos cuya finalidad es contribuir a generar ingresos en el plazo largo de tiempo, los que van a apoyar el proceso productivo comercial de la empresa durante más de un periodo, ¿vale? O sea, el inmovilizado material intangible es el que la empresa necesita para desarrollar su actividad como empresa, ¿vale? Por eso, cuando adquirimos, por ejemplo, construcciones o terrenos que van destinadas a obtener unas rentas o unos beneficios aparte, por eso lo clasificamos como inversiones inmobiliarias, ¿vale? Entonces, dentro del inmovilizado, material intangibles, tenemos esos activos de larga duración y que van a contribuir a, digamos, tanto al proceso productivo de la empresa como al proceso comercial, como al proceso administrativo, ¿vale? Pero son necesarios para el desarrollo de la actividad de la empresa. Vale, entonces, como veis, dentro del plan de cuentas, el activo no corriente es el grupo número 2 y dentro de este tenemos el inmovilizado intangible. Esto, el intangible lo vamos a ver en el capítulo 4. En este nos vamos a centrar en el inmovilizado material y en las inversiones inmobiliarias que vienen a continuación. ¿Vale? Luego, evidentemente, tenemos otras cuentas u otros subgrupos dentro del activo no corriente. Vale, entonces, dentro del activo no corriente, lo que tenemos es inmovilizaciones materiales, que es donde nos vamos a centrar en este capítulo, cuya naturaleza física es tangible o material. Al final, la diferencia entre el inmovilizado intangible y el material es que el material tiene, pues lo que decimos aquí, naturaleza física, se puede tocar, ¿vale? Entonces, el inmovilizado intangible, como sería, por ejemplo, pues I+D, investigación y desarrollo, programas informáticos, concesiones administrativas, etcétera, son activos, son inmovilizados, pero no tienen esa naturaleza física, no se pueden tocar. Vale, entonces tenemos sobre todo el grupo 21, inmovilizaciones materiales. Aquí tenéis todas las cuentas que integran este grupo con los códigos, ¿vale? E incluso cuando nosotros nos dedicamos, o sea, cuando un inmovilizado no lo compramos en el mercado, sino que lo fabricamos con los propios medios que tiene la empresa, podemos hablar de que tenemos inmovilizaciones materiales en curso, cuando están en curso de fabricación. ¿De acuerdo? Entonces tenemos varias subcuentas para decir que estos activos están en curso de fabricación, no se han terminado, porque hasta que no se terminen y no empiecen a funcionar, y entonces cuando se terminen y estén en condiciones de funcionar, se pasan a una cuenta ya de este grupo o este subgrupo 21, ya se empiezan a amortizar y a hacer las correcciones valorativas posteriores. Vale, Vale, entonces, la valoración de los inmovilizados, como dice aquí, se vincula a 3 momentos de su vida. Sobre todo, en este capítulo nos vamos a centrar en el momento inicial, en el alta contable, ¿vale? Es decir, cómo damos de alta en nuestra contabilidad cuando adquirimos o cuando fabricamos un inmovilizado y lo tenemos que registrar en nuestra contabilidad, ¿vale? Entonces, luego, este es el primer paso, evidentemente. Una vez se ha dado de alta, en la contabilidad vienen sus valoraciones posteriores, es decir, a final de año, por ejemplo, se tiene que hacer algunos ajustes de valor, como por ejemplo lo típico, ¿vale? Aquí dice valoración posterior, esto suele ser a 31 del 12,
del año que sea, se hacen los ajustes por amortización, esto siempre, se estudian los posibles deterioros de valor, ¿sí? Y por tanto se hacen unos asientos para registrar la corrección valorativa del activo, pero no se da de baja. ¿Vale? La baja llega en un momento posterior, que puede ser por varios motivos. Dice aquí, finalización o valoración final, baja contable. ¿Vale? Aquí se cancela el activo, ya sea porque se ha vendido, porque se da de baja porque, por ejemplo, la empresa ha sufrido un robo o una inundación y ya no tiene ningún valor y se tiene que dar de baja, ¿de acuerdo? Por tanto, ya esto es el momento en que lo eliminamos de la contabilidad. ¿Sí? Vale. Vale, disculpad, seguimos. Vamos con el punto 2.3, alta contable de los inmovilizados materiales. ¿Vale? Entonces aquí ya vamos a ver, con ejemplos prácticos sobre todo, cómo hacemos esta alta en el momento inicial de los inmovilizados materiales. Entonces, se tienen que valorar por su coste, ¿vale? Como vimos en el tema 1, que será su precio de adquisición si la empresa lo adquiere en el mercado o el coste de producción si lo fabrica o lo construye con sus propios medios. ¿Vale? Entonces, en este tema ya vamos a ver cómo lo valoramos, que eso es una cosa que ya empezamos a ver en el tema 1, y luego vamos a hacer también el asiento contable para registrar el inmovilizado en la contabilidad de la empresa. Vale, entonces, primero, la primera opción, como decíamos, era comprarlo. Vamos a ver las dos opciones, comprarlo al exterior y por tanto la valoración será a precio de adquisición, que es lo que vemos aquí. Vale, ¿qué incluye? Esto ya lo vimos un poco en el primer tema, pero ¿qué incluye cuando lo valoramos al precio de adquisición? Es el importe facturado por el vendedor neto de descuento, es decir, el precio catálogo del inmovilizado menos los posibles descuentos o rebajas que nos puede hacer el proveedor y, súper importante, más todos los gastos necesarios hasta que el activo esté en condiciones de funcionar. Se activarán, es decir, se valorarán como más valor del activo, se sumarán al valor inicial del activo. Vale, ¿qué entendemos por estos gastos necesarios hasta que el activo entre en condiciones de funcionar? En la norma de registro y valoración número 2 se concreta con más detalle lo que se puede incluir, ¿vale? Como dice aquí, en el precio de adquisición incluimos importe neto facturado por el vendedor. Neto significa pues, el precio de catálogo menos los descuentos. Vale. Luego, gastos directamente necesarios hasta la puesta en funcionamiento. Aquí, ¿qué podemos tener aquí? Podemos tener, pues, por ejemplo, transporte, montaje, instalación. Sí, aquí tenéis que pensar que si ese gasto es necesario para que el activo llegue a la empresa y luego para que este activo esté en condiciones de funcionar, pues lo tenemos que poner como más valor del activo. Vale, luego, impuestos indirectos que gravan el activo y que no sean recuperables. Es decir, por ejemplo, si la empresa que está comprando el activo tiene que pagar el IVA y ese IVA no lo puede recuperar por parte de Hacienda, eso puede pasar, la mayoría de las empresas pues, pueden hacer la liquidación del IVA y recuperar el IVA, ya que sus actividades están sujetas a IVA y pueden cobrar IVA de los clientes, entonces se pueden deducir el IVA de sus compras y sus gastos, pero hay empresas que su actividad no está sujeta a IVA y por tanto los impuestos, el IVA que pagan por sus compras o sus gastos, acaba siendo un gasto, es decir, no lo pueden recuperar, ¿vale? Por tanto, si estos impuestos no son recuperables, al final lo que tenéis que pensar es que eso implica que es un gasto mayor que tiene que asumir la empresa para comprar el activo, por tanto lo incluimos como más valor del activo. Entonces aquí cuidado porque muchas veces en los exámenes nos dicen impuesto recuperable o impuesto no recuperable, entonces solo si es no recuperable lo incluimos como más valor del activo. Vale, luego también estimación inicial del valor actual de las obligaciones derivadas del desmantelamiento o retiro. Importante esto, es decir, aquí sí, el hecho de adquirir un activo, ¿vale? Imaginad que compramos una instalación técnica compleja que sabemos que nos va a durar 20 años y sabemos que en el momento que termine la vida útil, al final de esos 20 años, necesitaremos unos gastos para retirar o desmontar el activo. Tanto esos gastos, al final,
es un mayor coste que le supone a la empresa el hecho de adquirir el activo, por tanto tienen que formar parte de su valoración inicial. Pero claro, el coste será dentro de 20 años, entonces lo que tenemos que hacer es calcular el valor actual, ¿vale? Ya lo veremos esto y lo practicaremos. Entonces, esto va a conllevar también crear una provisión por desmantelamiento, ya llegaremos a esto. Vale, y luego los gastos financieros vinculados a la compra de dicho activo, hay un tratamiento contable específico en esto, ¿vale? Porque esto en realidad solo se pueden activar los gastos financieros, es decir, si la empresa, por ejemplo, pide un préstamo para adquirir un activo, estos intereses generados por ese préstamo solo se pueden activar, solo pueden formar parte del valor inicial del activo si el activo necesita más de un año para estar en condiciones de funcionar. ¿Vale? Lo voy a poner aquí. Más de un año para que el activo esté en condiciones, ya lo veremos esto con ejemplos prácticos, en condiciones de funcionar. Y evidentemente solo se pueden activar los intereses devengados antes de la puesta en funcionamiento del activo. ¿Vale? Ya llegaremos a eso, ya lo practicaremos. Vale, entonces vamos a ver varios ejemplos. Primero, el importe neto facturado, para ver cómo sacamos este importe neto facturado, que al final lo tenemos aquí, es el importe, digamos, el precio de catálogo o el precio que ofrece este proveedor por el activo menos los descuentos que nos pueda aplicar. Vale, entonces dice, primer ejemplo, una empresa de turismo rural adquiere una maquinaria cuyo precio de catálogo es 400.000. Vale, dice, el proveedor le aplica un descuento de 800. Esto va a reducir el importe o el valor inicial del activo. La forma habitual de pago es una entrega del 10% del precio de catálogo y el resto se realiza en un único pago aplazado a 3 meses. En esta compra el proveedor ofrece un descuento adicional de 1.000 si paga al contado 200.000 aplazando el resto. El almacén aprovecha todos los descuentos de esta compra. Por tanto, aquí vamos a incluir, es decir, el comprador realmente va a aprovechar los descuentos y la máquina le va a salir por 400.000 menos estos dos descuentos. Por tanto, primero calculamos vamos a poner aquí, importe neto facturado, que será el precio, catálogo, que eso serán los 400.000 menos los descuentos, que en este caso son dos, son los 1.000 y los 800, ¿vale? Lo ponemos junto ya, 1.800. Entonces, nos sale que el precio de adquisición de este activo será 398.200 euros. ¿Sí? Entonces nos dice determinar el precio neto facturado y realizar el asiento contable, ¿vale? Teniendo en cuenta que lo que pagamos realmente son los 200.000, porque ya que aprovechamos este descuento, si pagamos al contado los 200.000. Vale, entonces el asiento contable, lo voy a hacer aquí, será, aquí no nos dice nada de IVA, por tanto no vamos a incluir nada. Vamos a dar de alta la máquina en el debe porque es un activo que aumenta, maquinaria, aumento de activo, y lo damos por este valor que acabamos de calcular, 398.200 euros. Entonces aquí nos dice que por el banco hemos pagado los 200.000, banco lo ponemos en el haber porque es una reducción del activo, y el resto nos decía aplazado a 3 meses, por tanto a corto plazo. Aquí nace una deuda con el proveedor. Pondremos la cuenta proveedores, ¿vale? Aquí hay una cuenta específica en el caso de que compremos inmovilizado, que es proveedores de inmovilizado a corto plazo. Como aumento de pasivo lo ponemos en el haber, el resto, ¿vale? Para llegar al importe 198.200 y cerraríamos el asiento. Sí, al final lo importante de este tema es qué valor le damos y cómo damos de alta en cuentas la maquinaria, el inmovilizado material. ¿De acuerdo? Vale.
¿Qué más? Vale, en el primer ejemplo nos hemos centrado en el importe neto facturado. Vamos a centrarnos en los otros ejemplos con el resto de gastos que se pueden activar y pueden formar o no parte del valor inicial del activo. Vale, dice requisitos que deben darse conjuntamente para la activación y capitalización de los gastos. ¿Vale? O sea, estos gastos que decíamos aquí, gastos directamente necesarios hasta la puesta en funcionamiento, estos gastos para que se puedan activar, cuando hablamos de activar o capitalizar, significa dar como más valor del activo. ¿Vale? O sea, convertir en activo. Vale, se deben cumplir estos requisitos, que sean gastos adicionales al importe neto facturado por el vendedor, es decir, deben ser gastos adicionales a la compra de un inmovilizado en sí. ¿Vale? Debe existir el requisito de necesidad, es decir, debe ser necesario ese gasto para que el activo llegue a la empresa o esté en condiciones de funcionar, y deben ser directos. Solo pueden ser gastos que recaigan de forma directa sobre el comprador, sí, del inmovilizado, es decir, que deben ser asumidos o tienen que ser pagados por el comprador del inmovilizado. ¿Vale? Aquí tenemos ejemplos, como decíamos, gastos de ubicación, explanación y derribo, transporte, seguros, instalación, montaje, ¿vale? Son todos esos gastos que decíamos antes. Aquí tenéis más ejemplos. Vale, dice, se pueden capitalizar dichos gastos hasta que el activo esté en condiciones de funcionar. Cualquier gasto posterior, evidentemente, ya no cumplirá esa necesidad, porque si el activo ya está funcionando, todo gasto posterior ya no será necesario para que esté en condiciones de funcionar. ¿De acuerdo? Vale, vamos a verlo con otro ejemplo. Nos dice aquí, ejemplo 2.2. Un hotel compra una cámara frigorífica industrial, cuyo precio de catálogo fue 500.000. El proveedor concede un descuento por volumen de pedido de 1.000 y un descuento comercial de 500. Por tanto, ya sabemos que esto lo vamos a tener que restar, porque existe un modelo más reciente que el vendido por salida de stocks. Vale. Es igual el motivo por el que sea el descuento, ¿eh? Siempre que haya un descuento se reduce el precio. Corren por cuenta del proveedor gastos de transporte por 600, ¿vale? Entonces, vale, por impuestos no recuperables 300 y por instalación de la misma 100. Todos los conceptos se pagan por el banco. Tras realizar las operaciones anteriores, la cámara está en condiciones de funcionar. Vale, perdonad, sí, hemos separado el vídeo para comprobar una cosa. Aquí hay un error porque nos dice corren por cuenta del proveedor, ¿vale? Si corren por cuenta del proveedor todos estos gastos, para el comprador no es mayor importe, mayor gasto, ¿vale? Porque una cosa o sea, nosotros estamos haciendo la contabilidad desde el punto de vista del comprador. Entonces, si los gastos corren a cargo del proveedor, no son mayor importe del activo para nosotros porque no los tenemos que asumir. Entonces, tal como está resuelto el ejercicio en el libro, entienden que aquí debería poner comprador y no proveedor, ¿vale? Es decir, para nosotros que compramos esta cámara frigorífica tenemos que pagar el importe del precio de catálogo menos los descuentos más estos gastos que corren a cargo del comprador. Vale, entonces, decíamos, no sé en qué momento nos hemos quedado cuando he cortado el vídeo, todos los conceptos se pagan por el banco, ¿vale? Es decir, todos estos conceptos, si son a cargo del proveedor, no los pagaríamos nosotros, ¿vale? Es a cargo del comprador. Vale, dice, tras realizar todas las operaciones anteriores, la cámara está en condiciones de funcionar. Vale, entonces, vamos aquí por partes. Primero, vamos a determinar el precio de adquisición. Para ello, primero necesitamos el importe neto facturado, ¿vale? Entonces, aquí tenemos precio, digamos, de catálogo. Aquí tenemos los 500.000. Entonces nos hacen una serie de descuentos. Aquí restamos los descuentos que siempre minoran el valor inicial de 1.000 y de 500. Por tanto, en total 1.500 de descuento. Entonces aquí tendríamos el importe neto facturado, ¿vale? 500.000 menos los 1.500, 498.000, perdón, 500 euros, ¿vale? Entonces, estos gastos de transporte, instalación, ¿vale? Gastos de transporte, instalación e impuestos no recuperables, ¿vale? Porque nos dice, cuidado, no recuperables. Si son no recuperables, sí que los añadimos como más valor del activo. Por tanto, aquí
más, voy a poner así, gastos necesarios, será la suma de estos tres, ¿vale? Que en realidad sumando es 1.000 euros. Voy a poner aquí de dónde sale. Sale de sumar los gastos de transporte, 600 más los impuestos no recuperables, más la instalación. Todos estos gastos cumplen los tres requisitos que hemos dicho. Adicionales, son necesarios y son directos a la adquisición de este activo. Vale, entonces ya podemos determinar el precio inicial del activo, que será la valoración a precio de adquisición, que entonces será 499.500 euros. Si tengo espacio aquí. Vale, no tengo espacio, pero voy a crear una página más. Vale, entonces aquí ya tenemos el valor inicial y vamos a hacer los asientos contables. Aquí pensad que todos estos conceptos no tienen por qué producirse en la misma fecha, ¿vale? Entonces, primero los iremos dando de alta. Eso en realidad en la empresa se va haciendo a medida que tenemos las facturas, ¿vale? Las distintas facturas, y luego se activará, ¿vale? Cuando dice o se transformará ya en activo. Dice, tras realizar todas las operaciones anteriores, la cámara está en condiciones de funcionar. Por tanto, primero voy a hacer aquí el asiento. Por el importe facturado por el proveedor, ¿vale? Por estos 498.500, daremos de alta. Si la máquina en ese momento aún no está en condiciones de funcionar, primero hacemos esto, maquinaria en montaje. ¿Sí? Porque aún falta añadir el resto de gastos, capitalizar los gastos y dar como finalizada la máquina. Vale, entonces todo esto lo hemos pagado, bancos 498.500, y luego tendríamos ya por la activación o sea, por los gastos capitalizables que hemos dicho que era de 1.000, haremos lo mismo. Lo hacemos en dos asientos porque seguramente eso se produce en dos momentos distintos, no tiene por qué ser primero nos llega la máquina y luego igual nos llegan las facturas y los gastos posteriores, ¿vale? Para que esté en condiciones de funcionar. Entonces pondremos lo mismo, máquina en montaje. Aquí utilizamos la misma cuenta, es decir, esta cuenta de momento tiene un saldo, como veis, de 498.500 más los 1.000, ¿vale? Y todo esto también se paga por banco, ¿sí? Entonces, en el momento que ya decimos que esto está ya en condiciones de funcionar, lo que hacemos es traspasarlo. Al final, como decíamos, esta cuenta tiene justamente el saldo 499.500, que era justo el precio de adquisición o el valor inicial del activo, entonces lo traspasamos. Es decir, aquí cerramos la cuenta maquinaria en montaje por 499.500 y lo pasamos ya a maquinaria. Estamos haciendo una reclasificación aquí, ¿vale? Porque eliminamos este activo y lo damos de alta como el activo ya definitivo. Es en este momento, cuando hacemos este asiento y damos ya por finalizada la maquinaria, cuando se empieza el proceso de amortización. ¿Vale? Vale, pasamos al siguiente ejemplo. En este ejemplo vamos a ver lo que os decía, los costes de desmantelamiento capitalizados, ¿vale? Es decir, aquí decíamos que antes hemos visto que también podía formar parte del valor inicial del activo, esta que vale estimación inicial del valor actual de las obligaciones derivadas del desmantelamiento o retiro. Vamos a verlo en un ejemplo práctico. Vale, dice, un hotel realiza unas instalaciones de ocio infantil que han costado 525.000 euros pagados al contado. Dichas instalaciones están ya terminadas a falta de registrar un coste por desmantelamiento que implica afrontar dentro de 10 años obras de rehabilitación del terreno que dan lugar al registro de una provisión. ¿Vale? En este caso no es por desmantelamiento, sino que es por rehabilitación, pero igualmente es un coste asociado que se tiene que activar como más valor del activo. Vale.
Dice, cuyo importe futuro será de 2.000, pero cuyo valor actual es de 1.750 a la fecha actual. ¿Vale? Lo que nos están diciendo aquí es que, vamos a hacer la línea del tiempo, ahora estamos en el momento cero. Estas instalaciones en este momento han costado 525.000 euros. Esto es lo que se ha pagado el banco al contado. Y dice que dentro de 10 años tendremos que asumir unos costes por rehabilitación de 2.000. Pero cuidado, porque aquí la norma nos dice que lo que va a formar parte como más valor del activo es el valor actual de los gastos de retiro o desmantelamiento. Entonces, estos 2.000 son lo que pagaríamos dentro de 10 años. Ya sabéis que el valor del dinero no es lo mismo dependiendo del momento del tiempo. Es decir, lo que hoy vale, por ejemplo, para así decirlo, hace 50 años una barra de pan no valía lo mismo que vale hoy. Por lo tanto, estos 2.000 euros que nos costaría hacer esta rehabilitación dentro de 10 años, a día de hoy nos costaría 1.750. Sí, es lo que vimos también un poco en el tema 1 con el tema del criterio de valoración del valor actual. Cuando hacemos el valor actual es calcular a cuánto equivalen estos 2.000 al momento cero, equivalen a 1.750. Por tanto, lo que tenemos que sumar como más valor del activo son los 1.750. Y estos 1.750 se creará una provisión, ¿vale? Que ya lo veremos también. Hay un tema dedicado a los pasivos financieros que veremos con más detalle las provisiones. Pero al final estos 1.750 en el momento cero no implica un pago ni una obligación de pago en el momento, sino es una obligación futura a largo plazo, a los 10 años. ¿Sí? Por tanto, el precio de adquisición será el precio de catálogo, 525.000, más el valor actual de los costes de desmantelamiento. Igualmente, si hubieran descuentos, si hubieran otros gastos necesarios en el momento inicial, también se incluiría, ¿vale? Aquí lo estamos haciendo como por partes, estamos viendo cada uno de las posibles cosas que nos podemos encontrar, pero nos las podemos encontrar perfectamente conjuntamente. Vale, entonces si sumamos esto, 526.750. Si hacemos el asiento, aquí tendremos, nos están hablando de unas instalaciones, por tanto hay una cuenta en el grupo 2, en el grupo de inmovilizado material, que se llama otras instalaciones, que la podemos utilizar por este valor inicial, 526.750, el activo, otras instalaciones, como más valor del activo, y aquí hay una parte que se paga al contado, que es el precio de catálogo, pagado al contado, 525.000, y estos 1.750 se crea una provisión, ¿vale? Que es un activo, perdón, un pasivo. Provisión se llama provisión por desmantelamiento, retiro, etcétera, ¿vale? 1.750. Esto es un pasivo en realidad, porque es la obligación que tenemos en el futuro, es una provisión a largo plazo de hacer frente a estos costes. Esta provisión, como ya veremos, se tiene que ir actualizando. ¿Por qué? Porque al final de los 10 años tenemos que llegar a tener una provisión de 2.000, que es realmente el importe que tendremos que pagar o la estimación del importe que tendremos que pagar. Vale, seguimos, perdonad. Siguiente apartado, capitalización de intereses. En este punto vamos a ver realmente lo que decíamos antes, los requisitos que tienen que cumplir estos gastos para poder activarse. Vale, aquí nos dicen condiciones para la capitalización de intereses, para que estos intereses puedan formar parte del valor del activo. Dice, el inmovilizado necesita un periodo de tiempo superior a 1 año para estar en condiciones de funcionar, lo que decíamos antes, ¿vale? Si cumple este requisito y los siguientes que vamos a ver se pueden activar. Vale, 2. Dichos gastos se han devengado antes de la puesta en condiciones de funcionamiento del activo, ¿vale? Esto como el resto de gastos, todos los gastos que sean posteriores a la puesta en funcionamiento se entiende que no son necesarios para que esté en condiciones de funcionar, por tanto no se pueden activar. Y 3, que dichos gastos hubiesen sido girados por el proveedor o sean consecuencia de préstamos u otra financiación directamente atribuible a la adquisición, fabricación o construcción de dicho inmovilizado. ¿Vale? Entonces, como decíamos antes, tiene que ser un gasto
directo y necesario. Sí, es decir, tiene que haber sido un préstamo o una financiación necesaria para comprar el activo. Luego, importante también, hay un límite cuantitativo, que esto de hecho lo vamos a ver con el ejemplo práctico, que dice se podrán capitalizar dichos gastos con el límite del valor razonable, es decir, cuando activamos esos gastos, máximo el valor del inmovilizado material que nos quede, resultado de la activación de estos gastos, como mucho puede llegar a ser el valor razonable del activo. Entonces no se podrán activar los intereses si ya, digamos, superamos ese valor razonable. Lo veremos con el ejercicio práctico. Y luego dice, el límite temporal se pueden capitalizar hasta que el activo esté en condiciones de funcionar, un poco como lo que decíamos en el apartado 2. Vale, entonces vamos a ver este ejemplo que nos dice el 1 de abril del año 10 se compra instalación técnica por 20.000. Se paga al contado 10.000 y el resto lo pagarán dos cuantías vencidas de 5.000 euros a pagar respectivamente el 31 de diciembre y el 1 de abril. ¿Vale? Aquí lo que podéis hacer primero en este tipo de ejercicios es haceros un poco la línea del tiempo para saber en qué momento tenéis que hacer los asientos y si se cumple o no los requisitos. ¿Vale? Aquí dice que el 1 de abril del año 10 se compra esta instalación técnica por 20.000. Vale, entonces se pagan al contado 10.000 y los otros se paga el 31 de diciembre, lo vamos a situar aquí, 31 de diciembre del año 10, cuando han pasado realmente 9 meses, y luego, cuando han pasado 3 meses más, el 1 del 4 del año 11 realmente, ¿vale? Aquí se pagan 5.000 y aquí se pagan 5.000. Vale, entonces dice, el proveedor gira unos intereses por aplazamiento del 5%, ¿vale? Entonces aquí los intereses, vamos a calcularlos ya, serán del 5% del importe aplazado. El importe aplazado son 10.000, ¿vale? Por tanto serán 500. Sí, pero estos 500 realmente los tenemos que repartir entre los 9 meses del año 10 y los 3 meses del año 11, ¿vale? Si lo repartimos, nos quedaría que en el año 10 realmente son 9 meses, ¿vale? Entonces podemos hacerlo así, 500 entre 12 meses por 9, 375, y luego en el año 11 serían, bueno, puedes hacer lo mismo o por diferencia, por 3 meses del año 11, 125. Entonces aquí tendríamos que imputar estos gastos, 375, que vamos a ver si se activarán o no, y aquí 125. Vale, ¿qué más nos dice? Nos dice, el proveedor genera los intereses por aplazamiento del 100%, el periodo de puesta en funcionamiento se estima en 14 meses, entonces aquí ya nos está diciendo que se cumple la primera condición, es decir, el activo necesita más de un año para estar en condiciones de funcionar, por tanto, los intereses se pueden activar, ¿vale? De momento, entonces, aquí si el 1 del 4 empezó y necesita un 14 meses, en realidad el periodo en el que se activará, o mejor dicho, estará en condiciones de funcionar, es el 1 del 6 del año 11. ¿Sí? Por tanto, todos estos intereses devengados en estos meses cumplen las dos primeras condiciones, bueno, las tres condiciones que tenemos aquí, ¿vale? Que sea necesario un periodo superior a un año, que los gastos se hayan devengado antes del momento de la puesta en funcionamiento y que es unos intereses que nos cobra el propio proveedor. ¿Vale? Lo que vamos a tener que calcular aquí es este límite cuantitativo para ver si realmente todos estos intereses se pueden activar o no. Vale. Luego también importante nos dice, ha pagado por transporte 1.000, por acondicionamientos varios 200 y por seguros 300. ¿Vale? Estos son gastos necesarios iniciales que tienen que formar parte del activo, ¿vale? Que los sumaríamos aquí. 1.500 sería la suma de los 1.000 de transporte, 200 de acondicionamiento y 300 de seguro. Y aquí nos dice, un informe pericial le indica que el valor razonable de las instalaciones, de una instalación similar con el mismo grado de terminación es de 21.875. Vale, pues con esto ya lo que podéis calcular es que máximo el valor inicial del activo tendrá que ser 21.875. Entonces,
de momento, el momento inicial, valor es la suma de estos dos de 20.000 y 1.500, 21.500. Esto que nos indica que la diferencia son 375. Entonces, máximo podemos activar o capitalizar gastos financieros por 375 euros, porque si activamos más ya nos pasamos de este límite cuantitativo. Sí, entonces justamente este ejercicio está hecho así porque estos 375 de los primeros 9 meses sí los podremos activar, ¿vale? Luego ya entraremos al límite. Los 125 que vienen a continuación, aunque cumplan los primeros requisitos, como ya nos pasamos de este límite, lo registraremos como un gasto corriente, ¿vale? Sin activarlos como parte del valor inicial del activo. Vale, y con esta explicación ya podemos hacer todos los asientos. En el momento inicial, o sea, el 1 del 4 del año 10, aquí se trata de unas instalaciones técnicas. El 1 del 4 están en curso de fabricación, por tanto, instalaciones técnicas en curso por los 21.500, que será la suma de los 20.000 más estos gastos necesarios. Luego, esto sabemos que por el banco hemos pagado la mitad del valor de las instalaciones más los gastos iniciales, porque nos decía por aquí, ha pagado por transporte, etcétera. Por tanto, banco 11.000 o bancos 11.500 y luego proveedores de inmovilizado a corto plazo la deuda por aplazamiento, que son los 10.000. En el libro lo tenéis como a largo plazo, pero lo podéis poner perfectamente como corto plazo, porque desde el momento en que incurréis en la deuda, el 1 del 4, hasta el momento del pago, pasan 12 meses, por tanto estamos dentro de un año, se puede considerar a corto plazo. Vale, luego en el momento 31 de diciembre del año 10, ¿qué nos toca pagar? Nos toca pagar los 5.000 de la deuda con el proveedor y los 375, pero hemos dicho que los 375 los podemos activar, pueden formar parte del valor inicial, lo que decíamos aquí, que estamos dentro del límite. Por tanto, 375 lo pondremos como instalaciones técnicas en curso, ¿vale? Y luego también lo que vamos a cerrar es parte de la deuda con el proveedor. 5.000 proveedores de inmovilizado a corto plazo. Cerramos la deuda y esto lo pagamos todo por bancos, 5.375. Vale, y luego llega 1 del 4, si lo queremos contabilizar también, 1 del 4 del año 11, y ¿qué nos pasará? Que nos tocará pagar los 5.000 y los 125, pero los 125 ya no podrán formar parte del valor del activo, por tanto los pondremos como intereses de deudas, como gasto, ¿vale? Y pagaremos también el resto al proveedor, proveedores de inmovilizado a corto plazo, 5.000, ¿vale? Y todo esto pues lo pagaremos por el banco. Bancos 5.125. Y ya lo único que nos quedará, si queremos hacer todo el proceso, el 1 del 6, que ya estará en condiciones de funcionar, la cuenta de instalaciones técnicas, que fijaros que estará valorada por su valor razonable, al final porque es el límite, la convertiremos, la cerraremos por aquí, instalaciones técnicas en curso 21.875 y la pasaremos a instalaciones técnicas. Aumento de activo 21.875 y quedará con el límite del valor razonable. ¿De acuerdo?
Vale, entonces en este ejemplo hemos visto un poco cómo aplicamos todos estos criterios y requisitos. Vale, pasamos al siguiente. Vale, el siguiente punto ya es, hemos dicho al principio que podíamos dar de alta en cuentas el inmovilizado porque lo adquiríamos al exterior y hemos visto distintos ejemplos, y la otra opción era fabricarlo por la propia empresa. Entonces, su valor inicial vendrá determinado por el coste de producción. ¿Vale? Entonces, dice, el valor inicial se obtendrá añadiendo al precio de adquisición de los bienes adquiridos en el exterior los gastos incurridos a emplear los recursos de la empresa, ¿vale? Tanto los costes directos como los costes indirectos necesarios, ¿vale? Aquí dice, en el plan general contable se contemplan como componentes del coste de producción, ¿vale? Precio de adquisición de las materias primas y otros materiales, y luego los costes directamente imputables y la parte razonable imputable de los costes indirectos de fabricación, ¿vale? Los costes indirectos son esos costes que no todo su importe ha sido necesario para la fabricación del activo, sino que son costes que solo una parte ha sido necesaria para la fabricación del activo. Entonces, por eso se tiene que solamente activar la parte que nos dice razonablemente imputable. Vale, aquí no tenemos ningún ejemplo práctico, pero ya iremos viendo en los ejercicios prácticos del vídeo que viene a continuación o en los ejercicios de examen. ¿Vale? Tened en cuenta que el ejercicio de examen de inmovilizado material casi siempre está relacionado con un inmovilizado adquirido en el exterior. Vale, luego vamos a ver a continuación otra cosa que son las inversiones inmobiliarias, ¿vale? Entonces, la diferencia principal es que se trata de también inmovilizados materiales, pero que básicamente son o terrenos o construcciones, pero que no se usan para, digamos, la actividad principal de la empresa o la actividad productiva o comercial de la empresa, sino que se trata de inversiones que hace la empresa para obtener un beneficio o una renta aparte, ¿vale? Es lo que dice aquí, activo adquirido no para la actividad de explotación principal de la empresa, sino que se poseen para o bien obtener rentas, es decir, al final es imaginar una empresa que compra un local para alquilarlo a otra empresa y obtener una renta, un alquiler mensual, ¿vale? Pues lo trataríamos como inversiones inmobiliarias. O que compra un local porque lo quiere luego vender a un precio superior, pues se trataría como una inversión inmobiliaria. Por tanto, son activos que se poseen para obtener rentas, plusvalías o ambas, o su venta en el curso ordinario de las operaciones. Entonces, básicamente aquí tendremos dos tipos de inversiones inmobiliarias, inversiones en terrenos o en construcciones, ¿sí? Entonces, no hay mucha complicación porque sí que hay unas cuentas específicas para registrar este tipo de inmovilizados, pero todos los criterios son los mismos que los inmovilizados materiales, ¿vale? Vemos un ejemplo práctico. Dice, un hotel compró al contado dos locales, el local A por 15.000 y el local B por 75.000. El primero lo usa para la animación nocturna del programa hotelero, por tanto es claramente necesario para su actividad de explotación o está destinado a su actividad de explotación. Dice, mientras que el segundo lo utiliza para alquilar a particulares como oficina. Entonces esto se tiene como inversión inmobiliaria porque el objetivo es obtener esas plusvalías o esas rentas aparte. Por tanto, simplemente dice determinar el registro contable, pues lo podemos hacer en dos asientos, lo podemos hacer en uno, tal como está en el libro. Si lo hacemos en uno, pues simplemente lo separamos en dos cuentas, los 150.000 del local A lo ponemos en la cuenta construcciones, que esta cuenta estará dentro del grupo inmovilizado material, y el otro local, ¿vale? Este sería el local A, el local B, 75.000, lo pondremos con esta cuenta inversiones en construcciones, que esta cuenta está dentro del grupo inversiones inmobiliarias, ¿sí? Simplemente lo hemos separado en dos cuentas porque forma parte de dos grupos o dos subgrupos distintos, ¿vale? Todo esto, pues si lo pagamos por el banco, bancos 225.000. ¿Sí? Y cerraríamos el asiento. Entonces,
ambas cuentas, ambos locales, pues se someterían a los registros posteriores por amortización, por deterioro, etc. Vale, pasamos al siguiente punto. Vale, aquí vamos a ver de forma más teórica un poco las normas particulares sobre algunos inmovilizados materiales en el momento de alta en cuentas. Entonces, esto está recogido en la norma de registro y valoración número 3. Entonces, algunos inmovilizados materiales tienen algunas especificaciones o normas particulares, ¿vale? Por ejemplo, los solares sin edificar, como dice aquí, vamos a incluir como más valor del activo todos los gastos necesarios para hacer el terreno edificable, ¿vale? Bueno, cosa que ya sabíamos de antes, acondicionamiento, derribo, inspección, etc. Y también el valor actual de los costes estimados de rehabilitación del solar, ¿vale? Y a su vez crearemos una provisión por desmantelamiento. Vale, construcciones. Aquí básicamente nos hablan de qué tipo de costes nos podemos encontrar en este tipo de activos que se tienen que activar como más valor del activo. Vale, en las construcciones también incluiremos todas aquellas instalaciones y elementos que tengan carácter de permanencia y por las tasas inherentes a la construcción y los honorarios a la dirección de la obra. Todos estos gastos serán gastos activables o capitalizables. Vale, cuando hablamos de instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje, dice su valoración comprenderá todos los gastos de adquisición o de fabricación y construcción hasta su puesta en funcionamiento. Bueno, esto al final son cosas que ya sabíamos también. Vale, utensilios y herramientas incorporadas a elementos mecánicos. Aquí dice, se someterán a las normas de valorativas y de amortización aplicables a dichos elementos que forman parte. Pero dice, si los utensilios y herramientas no forman parte de una máquina, ¿vale? O sea, al final, si estos utensilios y herramientas forman parte de un activo principal, pues se van a someter a las mismas normas de registro y valoración a las que se somete ese activo en concreto, ¿vale? Pero si no forman parte y tienen un periodo de utilización inferior a un año, se tratarán como gastos del ejercicio directamente, ¿vale? Es decir, aquí hay distintas opciones. Si no forman parte del valor o de, perdón, mejor dicho, si no forman parte de la máquina o del activo en cuestión, dos opciones. Si tienen un periodo de utilización inferior a un año, como gasto directamente. Si el periodo es superior a un año, se recomienda, por razones de facilidad operativa, el procedimiento de regularización anual mediante recuento físico, o sea, como la variación de existencias, como las existencias que teníamos en el almacén relacionadas con los productos en curso, productos terminados, etc. ¿Vale? Entonces, dice, las adquisiciones formarán parte del inmovilizado, pero se regularizará al final del ejercicio en función del inventario. Es decir, al final del ejercicio veremos cuál es el valor final de esos utensilios o herramientas y se ajustará, ¿vale? Ya lo veremos en todo caso con ejercicios prácticos. Luego, costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes del inmovilizado material. Serán incorporados como mayor valor del bien en la medida que supongan un aumento de su capacidad productiva, en medida que supongan un aumento de su capacidad, de su productividad o alargamiento de su vida útil. Es decir, y esto ya lo veremos en más detalle en el siguiente tema, pero en el momento en que, digamos, ya hemos dado de alta el activo en cuentas y ya empieza a funcionar, puede ser que a posteriori existan unos costes de renovación, ampliación, una vez ya el activo está en condiciones de funcionar y ya está funcionando. Entonces, estos desembolsos posteriores, digamos, formarán parte, o sea, se activarán también como más valor del activo siempre que supongan que aumenta la capacidad de la máquina o de cualquier inmovilizado, o aumenta su productividad o aumenta su vida útil. Entonces, de esta forma sí que formarán parte del valor del activo, ¿vale? Todo esto ya lo veremos en ejemplos prácticos. Entonces, si se sustituye algún elemento, se tiene que dar de baja el valor contable del elemento que se haya sustituido, ¿vale? Esto no os preocupéis, que ya lo iremos viendo con ejercicios prácticos. Vale, entonces, ahora vamos a ver
dos formas de adquirir un inmovilizado. Por un lado, la permuta y luego veremos el leasing, ¿vale? El arrendamiento financiero. Vale, primero, ¿qué es una permuta? Es otra forma de adquirir un inmovilizado material. Cuando se recibe un inmovilizado material a cambio de la entrega de activos no monetarios o la combinación de estos con activos monetarios. Monetarios debería poner aquí. ¿Vale? Es decir, aquí será que, por ejemplo, si somos la empresa A y recibimos de la empresa B por ejemplo, un inmovilizado material y nosotros a cambio le entregamos un inmovilizado material más alguna contrapartida monetaria también podría ser, ¿vale? Entonces, aquí lo que veremos a continuación es qué nos dice la normativa de cómo valoramos el inmovilizado material que recibimos de la empresa B en este caso. Vale, aquí nos viene a decir lo mismo. Entonces, aquí tendremos que diferenciar, tenemos dos tipos de permuta, la permuta comercial y la permuta no comercial. Entonces dice, permuta comercial, se considera que tiene carácter comercial si, dice, apartado A, la configuración de los flujos de efectivo del inmovilizado recibido difiere de la configuración de los flujos de efectivo del activo entregado. B, el valor actual de los flujos de efectivo después de impuestos. Bueno, aquí nos dan una serie de requisitos o cosas que se tienen que cumplir para que se haya considerado la permuta comercial. Al final ya lo iréis viendo en el propio ejercicio si se trata de permuta comercial o no comercial, pero básicamente si se intercambian bienes de distinta naturaleza, estamos hablando de permuta comercial, ¿vale? O si se intercambian bienes que tienen unos valores muy distintos, valores razonables, muy distintos, se trata de permuta comercial. Si no, se tratará de permuta no comercial, ¿vale? Que es lo que nos dice aquí, cuando no se cumplen las circunstancias anteriores, ¿vale? Pero ya lo iremos viendo con los ejercicios prácticos y ya veréis más claro si es comercial o no comercial. Y muchas veces también nos lo dice directamente, se trata como permuta comercial o como no comercial. Vale, entonces vamos a ver un ejemplo de cada. La permuta comercial, porque dependiendo de si es comercial o no comercial, el tratamiento contable es distinto. Vale, cuando es no comercial, el bien recibido, el inmovilizado material recibido, se valorará por el menor entre, esto es muy importante, el valor contable del bien entregado más el dinero, si se entrega, y el valor razonable del bien recibido, si se dispone de él, es decir, si se sabe el valor razonable. Vale, dice, aplicar este tratamiento que sigue el principio de prudencia implica que no se puede reconocer un beneficio, pero sí puede aparecer una pérdida. Es decir, cuando lo tratamos como permuta no comercial, como el bien recibido como máximo lo vamos a dar de alta por el valor contable del bien entregado, nunca nos puede salir un beneficio, pero sí una pérdida. ¿Vale? Lo vamos a ver ahora. Vale, y es lo que os pone aquí, ¿vale? Los activos permutados en este tipo de operaciones tienen características similares, por eso se tratan como permuta no comercial. Vale, aquí nos dice, se permutan dos furgonetas. Si se permutan dos furgonetas ya podemos decir que es una permuta no comercial, porque se intercambian bienes de la misma naturaleza, ¿vale? Una furgoneta por otra furgoneta. Vale, dice, además las dos dice que tenían un precio de adquisición de 10.000 euros cada uno, con una amortización acumulada de 400 por furgoneta. Perdonad, no, aquí lo que se permutan son dos furgonetas por un camión, pero al final estamos hablando de dos elementos de transporte, por tanto estamos hablando de, aunque sea furgoneta y camión, estamos hablando de bienes de la misma naturaleza. Vale, entonces nos dice el valor de mercado del camión es 19.000, por tanto aquí lo primero que tenemos que hacer es ver cuál es el valor del inmovilizado material recibido. Tengo un espacio aquí, bueno, un poco. Vale, entonces aquí valor del inmovilizado material recibido, vamos a aplicar esta norma de aquí. ¿Vale? Es decir, nosotros intercambiamos dos furgonetas, entregamos dos furgonetas y recibimos un camión. Por tanto, el valor contable del bien entregado será
Dice, tienen un precio de adquisición de 10.000 cada una con una amortización acumulada de 400. Por tanto, el valor contable sería 10.000 menos 400 por cada una de las furgonetas. Y en este caso son 2 furgonetas, ¿vale? Entonces, aquí esto nos dará, dejando comprobar, 10.000 menos 400 multiplicado por 2, ¿vale? 19.200. Y se valorará por el menor entre el valor contable del bien entregado, que lo acabamos de calcular, y el valor razonable del bien recibido. El bien recibido es el camión, que el valor razonable es 19.000. Por tanto, el menor es 19.000. Vale, ¿cómo hacemos el asiento? Que lo vamos a poner aquí. Primero, independientemente de que sea permuta comercial o no comercial, lo primero que tenemos que hacer es dar de baja en nuestra contabilidad el valor contable del bien entregado. Porque pensad que nosotros en nuestra contabilidad teníamos 2 furgonetas por este valor inicial y su amortización acumulada que las tenemos que dar de baja. ¿Vale? Entonces ponemos por aquí elementos de transporte. ¿Por qué en el haber? Porque es las furgonetas que damos de baja como activo, ¿vale? 20.000. Porque estos 10.000, cada una, 10.000 por 2, 20.000, las teníamos en una cuenta de activo. Luego teníamos su amortización acumulada del inmovilizado material, de las furgonetas también, por 800, que es los 400 por 2. ¿Sí? Entonces, primer paso, dar de baja el elemento entregado, siempre por su valor contable. Luego, dar de alta el elemento recibido, elementos de transporte, en este caso el camión, y hemos dicho que lo dábamos de alta por 19.000. Entonces, aquí es cuando nos puede salir una pérdida o que ya nos cuadre el asiento y no haya ninguna pérdida. Entonces, aquí sí veis, en este lado tenemos 20.000 y en este lado 800 y 19.000. Nos faltan 200 aquí para cuadrar el asiento. Si nos faltan 200 en el debe, es que nos falta una pérdida. Pérdidas procedentes del inmovilizado material. ¿Vale? Esta pérdida también la podéis calcular de la siguiente manera. Pensad que hemos entregado un inmovilizado, o mejor dicho, dos furgonetas que tenían para nosotros un valor contable de 19.200 y hemos recibido un inmovilizado que estamos valorando en 19.000. Por tanto, hay una pérdida de 200 euros y así quedaría el asiento. ¿De acuerdo? Vale, no os preocupéis que lo vamos a practicar y vamos a ver también ejercicios de examen donde nos preguntan por permutas comerciales y no comerciales. ¿Vale? Luego, la permuta comercial es un poco lo mismo, ¿vale? Primero lo que tendremos que calcular es el valor del inmovilizado material recibido, pero fijaros, antes en la permuta no comercial, perdón, aquí lo que comparábamos era el valor contable del bien entregado y aquí es el valor razonable del bien recibido. ¿Sí? Y el valor razonable del bien entregado, o sea, es el valor razonable de los dos, del bien recibido y del bien entregado. Y también elegiremos, aquí faltaría poner, por el menor entre estos dos. ¿Sí? Vale, entonces aquí lo que decíamos antes, en este tipo de operaciones se intercambian bienes que tienen características diferentes y o valores dispares entre sí. El fondo económico de la operación es similar a una compra con pago en especie, es decir, al final la permuta no comercial, el objetivo es realmente intercambiar estos inmovilizados, ¿vale? Y pues por ejemplo, un inmovilizado material que no nos sirve, lo intercambiamos por otro que le vamos a dar más utilidad, que tiene un poco las mismas características o son bienes, digamos, de la misma naturaleza. En este caso, tiene más una finalidad comercial, ¿vale? Es decir, de financiar el activo recibido a cambio de entregar pues, uno nuestro a cambio. Vale.
Bueno, aquí tenéis diferencia con la permuta no comercial. La valoración del bien recibido gira en torno a los valores razonables. Como decíamos, no comparamos el valor contable. Entonces, aquí sí que se puede originar un beneficio, ¿vale? O sea, esto puede ser perfectamente pregunta más teórica. En la permuta no comercial nunca nos puede salir un beneficio, pero en cambio en la permuta comercial nos puede salir un beneficio. Nos puede salir un beneficio o nos puede salir una pérdida también. ¿Sí? Vale, pues vamos a hacer el ejemplo práctico. Dice, se permuta una máquina cuyo coste en origen era 50.000 y una amortización acumulada de 20.000, entregando además 5.000 a cambio de un vehículo. El valor razonable de todo lo entregado es 40.000. Vale, entonces, aquí, primero de todo, se cambia una máquina por un vehículo. Entonces ya de entrada podemos hablar de que son bienes de distinta naturaleza. Aquí también nos lo dice determinar el registro contable si se trata de una permuta comercial. Muchas veces nos lo dice si lo trataremos como comercial o no comercial. Vale, entonces vamos a ver, aquí vamos a valorar el inmovilizado material recibido, lo que nos decía aquí, ¿vale? Aquí arriba voy a poner valor razonable del bien recibido. ¿Sí? Entonces, el valor razonable del bien recibido nos dice, dejadme ver, se permuta una máquina cuyo coste en origen 50.000 con una amortización, entregando además 5.000 a cambio de un vehículo. Vale, aquí también dice, fijaros, aquí nos decía, valor razonable del bien entregado si no existe evidencia del valor razonable del activo recibido. Entonces aquí no nos dice el valor razonable del bien recibido, que es el vehículo. Por tanto, no lo podemos saber. Y entonces, si no existe evidencia, elegiremos el otro. ¿Vale? Pongo así, interrogante, porque no lo sabemos. Entonces, valor razonable del bien entregado, aquí nos dice el valor razonable de todo lo entregado es 40.000. Sí, entonces sí que vamos a necesitar esto, 50.000, 20.000 y 5.000 para hacer el asiento contable, pero para valorar el bien recibido, el vehículo recibido directamente lo vamos a valorar por 40.000. El camión, perdón, el vehículo. O sea, el vehículo lo vamos a valorar por 40.000, pero estos 40.000 realmente es el valor razonable del bien entregado, que es la máquina. Sí, entonces dejadme ponerlo por aquí, el asiento. Vale, entonces el asiento contable, ¿cómo lo hacemos? Primero tenemos que hacer estos pasos para elegir este valor. Y luego el asiento contable siempre hacemos lo mismo. Damos de baja por el valor contable el bien entregado. Pensad que esta empresa en su contabilidad tiene una máquina valorada en 50.000, entonces la tiene que dar de baja. La daremos de baja por el haber, maquinaria, 50.000. Daremos de baja su amortización acumulada del inmovilizado material por 20.000. Y aquí cuidado, porque también entregamos 5.000. Por tanto, bancos, vamos a poner un pago de 5.000. ¿Sí? En realidad, fijaros, contablemente, o sea, el valor contable de lo que hemos entregado, pongo aquí, valor contable del bien entregado es 50.000 menos 20.000, es el valor contable de la máquina, 30.000, más los 5.000 de bancos, por tanto 35.000. O sea, contablemente nos hemos desprendido de unos activos que para nosotros tenían un valor en nuestra contabilidad de 35.000 y vamos a dar de alta un vehículo con un valor de 40.000. Lo damos de alta por aquí, vehículo, o podemos poner mejor elemento de transporte.
voy a poner así, bien recibido. ¿Sí? Y entonces aquí fijaros, también lo podéis hacer por diferencia. Lo podéis hacer por diferencia en el asiento contable o pensar si entregamos unos activos que para nosotros tenían un valor de 35.000 y recibimos unos que los valoramos por 40.000, significa que tenemos un beneficio de 5.000. Este beneficio tiene que ir en el haber. Beneficios procedentes del inmovilizado material. También pensad que cuando hacéis estos tiene que cuadrar los dos lados. Aquí nos da estos 60.000 y aquí nos da estos 60.000. Por tanto, o hacéis este razonamiento, a mí me gusta más pues, comparar el valor contable con el valor por el cual hemos recibido o hemos dado de alta el inmovilizado, y si no, lo hacéis por diferencia para encontrar el beneficio o la pérdida. ¿Vale? Pero sobre todo el primer paso es hacer esto de aquí, comparar con lo que nos dice la norma para dar de alta el inmovilizado material recibido. Esto es para ver qué valor le damos al recibido y luego hacer el asiento contable. ¿Sí? Ya practicaremos más en los ejercicios prácticos del final del libro y con los ejercicios de examen. Vale, vamos al último punto, que es cómo adquirimos, otra forma, mejor dicho, de adquirir un inmovilizado material, que es mediante un arrendamiento financiero, que es lo que se llama en inglés leasing, que básicamente lo que es el leasing es una forma de financiar el activo. ¿Vale? Es un contrato mediante el cual una de las partes, arrendatario, adquiere el derecho a usar un bien mediante el pago de cuotas periódicas al arrendador, pudiendo realizar la compra del bien al finalizar el contrato. Es lo típico de cuando vamos a comprar un coche, en vez de pagarlo al contado, que es una opción, si hacéis un contrato y vais pagando cada mes una cuota, que normalmente pues, incluye intereses y pagar la parte del vehículo, pues eso es como un contrato de leasing. ¿Sí? Al final el coche es de vuestra propiedad, lo que pasa es que tenéis el activo por un lado y por otro lado tenéis la deuda, la obligación de pago. ¿Sí? Entonces dice, es de carácter financiero cuando se transfieren todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo. Es decir, cuando la propiedad del activo es propiedad de la empresa que lo ha adquirido, o sea, está al nombre de la empresa y asume, digamos, lo que le pueda pasar al vehículo, pues se entiende que se transfieren todos los riesgos y beneficios y se puede tratar como de carácter financiero, porque si no, otra opción es el renting, que es de carácter operativo, que en ese caso no se transfiere la propiedad del activo, entonces contablemente funcionaría distinto. Vale, entonces si hay una opción compra en el contrato, también se entiende que es de carácter financiero, pero podría ser también que no existiera la opción compra y también clasificarse como arrendamiento financiero. Bueno, de todos modos, normalmente esto en el propio ejercicio ya os lo dice. Vale, entonces vamos a ver primero la contabilidad del arrendamiento financiero desde el punto de vista del arrendatario. Aquí cuidado, hay dos figuras, ¿vale? El arrendatario y el arrendador. El arrendatario es la empresa o la persona que adquiere el activo mediante este leasing, ¿vale? Entonces, que tiene el activo y luego tiene evidentemente una deuda con la empresa de leasing. Vale, entonces, ¿qué haremos? Daremos de alta en cuentas un activo no corriente material, un inmovilizado material, reconociendo un pasivo financiero por el mismo importe. O sea, tendremos un activo por el valor del inmovilizado y por otro lado una deuda por el pasivo, por la obligación del pago de estas cuotas del contrato de leasing. Entonces, el activo no corriente material, el inmovilizado material, se dará de alta en cuentas por el menor entre estos dos: valor razonable del activo arrendado o el valor actual al inicio del arrendamiento de todos los pagos acordados, incluyendo también la opción compra, usando el tipo de interés implícito en el contrato. Ya lo veremos, esto ya lo practicaremos. Entonces, por el menor se dará de alta tanto el activo como la deuda la deuda que se registrará mediante un pasivo. Vale, y luego el resto de criterios de registro de valoración se mantienen, ¿vale? O sea, los gastos directos iniciales inherentes, mayor valor del activo, como vimos. Los gastos financieros se distribuirán a lo largo del plazo del arrendamiento y se reconocerán el resultado en función de su devengo. Entonces, estos gastos financieros
en este caso no se contabilizan como mayor valor del activo, porque cuando se contrata un leasing es porque se adquiere un inmovilizado que ya está en condiciones de funcionar. Por tanto, estos intereses se devengan después de la puesta en funcionamiento, entonces ya no cumplen ese requisito, ya no se activan. Vale, entonces, como ya tendremos el activo dado de alta, va a seguir el mismo tratamiento contable que seguiría cualquier otro inmovilizado material, independientemente de la forma de financiación. Vale, vale, perdonad, seguimos. Ahora, desde el punto de vista del arrendador, que es digamos, la empresa que tiene el bien y lo está cediendo al arrendatario a cambio de recibir esas cuotas de leasing, ¿vale? Es decir, aquí tendríamos dos figuras, ¿vale? El arrendatario, que es quien recibe el bien, y por un lado tendrá que dar de alta en cuentas, digamos, un activo y luego un pasivo, ¿de acuerdo? Por el contrato. Y luego tenemos el arrendador, que es su contabilidad. Bueno, déjame poner así un poco. Vale. La contabilidad del leasing, de cómo contabiliza este contrato de leasing, va a depender de en qué circunstancias se encuentre, ¿vale? Podemos distinguir aquí entre si el arrendador es una empresa de leasing, o sea, si el arrendador ya se dedica a comercializar el bien, si esta operación, esta entrega del bien, la va a contabilizar como una venta, ¿vale? Porque su actividad principal es hacer estas operaciones, es comercializadora del bien, ¿vale? Entonces será una venta y luego, evidentemente, o sea, contabilizará un ingreso por la venta y por otro lado, pues unos derechos de cobro por el contrato de leasing. ¿Vale? En cambio, si la empresa, si el arrendador no se dedica, no es una empresa de leasing y su objeto no es su objetivo no es negociar y arrendar estos bienes, sino que es parte de su activo no corriente y es un inmovilizado material para el arrendador, ¿vale? Estaríamos en este caso, pues lo que va a hacer es dar de baja por el valor contable el inmovilizado material entregado, ¿vale? Y por otro lado, pues va a contabilizar un activo, ¿sí? Un activo por el derecho de cobro de las cuotas, ¿sí? Esto también lo veremos, aquí no, aquí un poco los asientos, eso sí, pero en ningún ejemplo práctico, pero en el siguiente vídeo que veremos los ejercicios prácticos de este tema sí que lo veremos, ¿vale? Y si no, en todo caso, en los ejercicios de exámenes también salen de forma práctica. Vale, entonces aquí el registro de la operación lo explicamos un poco con estos asientos. En el caso del arrendatario, ¿vale? Que es quien recibe el bien, ¿vale? Estaríamos aquí. El arrendatario, lo que decíamos, va a dar de alta un activo y un pasivo, ¿vale? Como veis aquí, un activo por el inmovilizado recibido, ¿sí? Que este activo, como nos decía aquí, será el importe de alta en cuenta será el menor entre el valor razonable y el valor actual de los pagos acordados, ¿vale? Por tanto, daremos de alta este activo y por otro lado daremos de alta la deuda, el pasivo, la obligación de pagar las cuotas del arrendamiento, que una parte será a corto plazo y otra parte será a corto plazo, ¿sí? Entonces, el arrendador, dependiendo de en qué circunstancias se encuentre, si el arrendador es comercializador del propio bien, lo que decíamos, lo va a registrar como ingreso, como venta de mercaderías. ¿Sí? Pensad que si, por ejemplo, aquí ponemos 20.000, el arrendador como ingreso va a poner 20.000, ¿vale? Y si las cuotas de alquiler, la parte que está a corto y a largo, también quedará aquí a corto y a largo, ¿vale? O sea, para lo que una empresa es un activo, para la otra empresa será un ingreso y para lo que para el arrendatario es un pasivo, para el arrendador será un activo, ¿sí? Porque aquí será la obligación de pago, pero por otro lado, la empresa arrendadora tendrá un derecho de cobro, también a corto
y a largo, ¿vale? Y fijaros, en cambio, si la empresa arrendadora no comercializa el bien, lo que tendrá que hacer es dar de baja en su contabilidad el valor contable, ¿vale? Esto que estoy seleccionando aquí en amarillo es pongo así, el valor contable del bien entregado, ¿sí? Y aquí un poco puede ser que llegue a contabilizar un beneficio en función de si el precio acordado es superior al valor contable del bien entregado, ¿vale? Y aquí también va a registrar los derechos de cobro, ¿vale? Pero en cuentas distintas. Pero estas son activo, igual que teníamos aquí arriba, los deudores por arrendamiento financiero también son activo. Vale, entonces estos serán los asientos iniciales en función bueno, sobre todo el arrendador, si es o no es comercializadora del bien. Y luego los registros posteriores es, digamos, la empresa arrendataria lo que va a hacer es, a medida que se vayan devengando los intereses, los va a contabilizar como gastos, los cuales van a quedar pendientes de pago porque se pagarán junto con la cuota. Para la empresa arrendadora se contabilizará como ingresos de créditos y como, ¿vale? Esta es una cuenta de activo, esta es una cuenta de pasivo, esta es una cuenta de ingreso y esta es una cuenta de gasto. O sea, lo que el arrendatario contabiliza de gasto es la misma cantidad que el arrendador contabilizará como ingreso y como derecho de cobro. Vale. Luego, cuando llegue el pago de la cuota, pues ¿qué hará el arrendatario? Pagará por bancos la cantidad de la cuota, que esa cuota va a incluir, fijaros, estos intereses que estarán aquí, ¿vale? Y la parte arrendamientos por acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo es lo que tendréis aquí en esta cantidad de aquí, que será la parte que vence a corto plazo. ¿Sí? Bueno, esto igual, así con los asientos y sin ningún ejemplo práctico no se entiende muy bien. Luego lo practicaremos, ahora simplemente que tengáis un poco la estructura de los asientos, ¿vale? Pero ya lo practicaremos. El arrendador, en este caso, dependiendo si comercializa el bien o no, simplemente lo que va a cobrar va a ser lo mismo, lo va a contabilizar por bancos, simplemente aquí lo que va a cambiar es que lo tendréis en deudores por arrendamiento financiero a corto o por créditos a corto plazo por enajenación del inmovilizado, en función de si comercializáis o no el inmovilizado. Vale, cuando llegue final del periodo, lo que es a largo plazo se tendrá que pasar a corto, ¿vale? Si os fijáis aquí, del pasivo se cerrará el pasivo a largo y se pasará a corto, porque será la cuota que ya se tiene que pagar el siguiente periodo. Entonces, por parte de la empresa que comercializa el bien, si fuera el caso que comercializa el bien, lo pasaría de deudores a corto a deudores a largo, ¿vale? O mejor dicho, de deudores a largo a deudores a corto, porque aquí eliminamos el activo y creamos el activo. Las cuentas de activo funcionan al revés. Si la empresa no comercializa el bien, lo reclasificamos igual de activo a activo, pero con la cuenta de créditos. Vale. Y luego la amortización contable del bien, pensad que la empresa que sí que ha dado de alta el bien en cuentas, ¿vale? Que es la empresa que ya tiene el activo, sí que lo amortiza, pero la otra empresa no, porque ya no tiene en su contabilidad el bien en cuestión, por tanto no procede a hacer la amortización. Vale, y ya lo último, cuando llegue el momento de la opción compra, es lo único que quedará a corto plazo es la opción compra y en el momento de ejercerla, en este caso, la empresa que, digamos que el arrendatario, si ejerce la opción compra, hará el pago por bancos y liquidará ya el pasivo por lo que queda y la empresa el arrendador, en este caso, dependiendo si es comercializadora o no del bien, o esta cuenta o esta la cerrará para cobrar por bancos. ¿Sí? Bueno, aquí tenéis la estructura de un poco de los asientos que deberíamos seguir. No os preocupéis que todo esto sin ningún ejemplo práctico es
es poco didáctico y no sé, entiendo que no lo entendáis muy bien, pero no os preocupéis con esta estructura y con lo que hemos explicado un poco lo veremos en ejercicios prácticos y sobre todo lo veremos cómo os lo preguntan en los exámenes. ¿De acuerdo? Vale, pues hasta aquí este vídeo que ha durado un poco más de la cuenta. Entonces, a continuación tenéis los ejercicios prácticos de este tema 2 que os recomiendo que lo intentéis hacer vosotros solos, vosotras solas y luego comprobar con el vídeo o con el PDF. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí este vídeo, nos vemos en el siguiente, saludos a todos.